Gracias, señor presidente. No, yo para expresar mi apoyo a esta declaración y para tratar de enmarcarla en cierta situación más general, que es donde se produce. En realidad estamos viviendo un momento de transición en la política y en las orientaciones mundiales de la política económica y financiera. Eso se ve desde hace bastante tiempo. Y esto se ve, este cambio es en realidad un resultado largo de esa crisis del 2008 que nunca se terminó de solucionar y que ya estaba presente de nuevo en una nueva ola cuando encima cae la pandemia. La pandemia no es la culpable de la caída de todos los productos brutos. La pandemia agrava la caída de muchos de los productos brutos en una crisis donde ya estaba presente la no recuperación ni de la actividad económica mundial ni del comercio. Ese debate es el debate que se da sobre la financiarización, sobre la ortodoxia de las políticas tradicionales de los organismos internacionales y sobre la necesidad o no de estímulos y de políticas activas para salir de las crisis. Tomo un ejemplo que es Grecia. Grecia en el 2008 recibió de Europa el tratamiento de la dieta, ¿no? Las pensiones a la tercera parte, el presupuesto, la echada de gente. Total, cayó, todavía no se ha recuperado. El Producto Bruto griego es 15 años después de la crisis, es como 20% menos todavía de lo que era. O sea, el tratamiento estricto que impuso Alemania y que impuso el Banco Central Europeo y que impuso el Fondo Monetario fue el de la dieta, ¿sí? La pura ortodoxia, no al gasto, reducción de pensiones, reducción de salarios, reducción, en fin, la receta tradicional. Esto está cuestionado, esto ha sido cuestionado y esto está siendo cuestionado por la crisis y por la pandemia que ha agravado la crisis. Por eso es interesante lo que ya había señalado el senador Parrilli, la respuesta que el Banco Central Europeo, el que dio la respuesta anterior en el Banco Central Europeo era el señor Draghi, el que ahora es primer ministro de Italia y que ahora recibe casi 300.000 millones de euros de regalo para gastarlos. Por eso lo han puesto a él, para que oriente cómo gastarlo. Es decir, está cambiando la política de una política ortodoxa, eso que se ha llamado neoliberal en muchas partes y simplificamos de esa manera, por una política más expansiva, más acercada a la producción y que tiende a ponerle límites a la especulación económica. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente ahora Biden. La verdad que yo como peronista tradicional, y disculpen los que no son peronistas, pero a mí eso de Juan Domingo Biden no me gusta. Yo Juan Domingo Perón era Juan Domingo Perón. El señor Biden en todo caso debería llamarse Franklin Delano Biden, porque es una política, él lo dice, que intenta rescatar el New Deal de Roosevelt. Es decir, luego de la gran recesión del 30, la salida es tomar políticas keynesianas y expandir la demanda. Y eso es lo que está haciendo en Estados Unidos. Y acaba de elevar el salario mínimo por hora de los empleados federales de $11 a $15. De $11 a $15. El salario de los empleados federales por hora. Entonces, el mundo está cambiando. Eso que cambia también aparece como cambio en definiciones de Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario, y no necesariamente se expresa en la continuidad de la burocracia y de las líneas tradicionales del fondo, etcétera, etcétera. Cuando, frente a ese panorama, nosotros tenemos que desenvolverlos en una situación que es claramente muy, muy compleja y muy difícil. La emisión de derechos especiales de giro, es una cosa que estaba pendiente hace años. Esto se empezó a discutir en la reunión de Pittsburgh en el 2009.
hay que aumentar y también hay que cambiar la composición accionaria del fondo, porque hay que reconocer el crecimiento de China y de otros países. Este, los derechos especiales de giro no están atados a condicionamientos, porque no son créditos, y son de libre disponibilidad. Es dinero propio que aumenta la parte, la cuota argentina del fondo. Por lo tanto, se puede hacer lo que se quiere con ello. Y yo no veo contradicción alguna entre lo que se ha señalado en la ley de no destinar un crédito a gastos corrientes y el uso que se puede hacer de los recursos que el mismo fondo dice, úsenlos para la pandemia y para la situación social. Porque desde el Papa hasta Schwab, el creador del foro de Davos, coinciden en que hay una situación gravísima, en que no hay recuperación de la demanda si no hay un estímulo fuerte, en que hay que parar este nivel de desigualdad y esto hay que ayudarlo. Entonces, a mí me parece que lo que se está planteando es, vamos a recibir estos derechos especiales de giro y hay que aplicarlos a estimular la demanda, a levantar el nivel de la economía, en una situación como la nuestra, que es muy gravosa. Y no hay que ser no es un problema con el ministro Guzmán, ni siquiera con el fondo. Hay que leer algunos de los diarios internacionales, pocos, porque si uno lee The Economist o lee el Financial Times, va a ver que ellos también están cambiando. Y uno ve que el senador por New York, el diputado por New York, está diciendo hay que cambiar la política hacia Argentina y ayudarla a tener una solución. Entonces, hay un sector que está cambiando, pero uno ve muchos operadores acá y de los expertos comentaristas financieros que insisten en que hay que tener una política básicamente ortodoxa. Y entonces lo que hacen es actuar sobre las autoridades económicas, presionarlas y tratar de buscar que lo que intenta ser una política equilibrada se transforme en una política claramente orientada a responder a los intereses financieros y a no tener en cuenta los intereses de la mayoría. Pero el mismo ministro Guzmán, cuando fue a la Asamblea Legislativa, expresó claramente que ninguna estrategia de endeudamiento tenía que comprometer ni el desarrollo ni caer sobre las espaldas de los argentinos más humildes. Así que me parece que está claro que lo que estamos haciendo con esta declaración, que es una declaración, es darle armas a la Argentina, como se hace en cualquier parte del mundo. Cuando vemos las declaraciones del Senado de Estados Unidos o de la Cámara de Representantes que dice el presidente tal cosa, o ponen sanciones o las quites, nadie se horroriza ni nadie le parece nada malo. Acá lo que hemos hecho son dos cosas. Hemos hecho una ley que termina con una zona gris donde se decía, de acuerdo a una interpretación de la legislación financiera, que con los organismos multilaterales no había que pedir permiso al Congreso. Y eso es un debate que estaba y que estuvo en los 4 años del gobierno pasado. El pasado decía, eso no requiere ley, no requiere pasar por el Congreso, entonces sí tiene que pasar por el Congreso. Bueno, esa discusión se acabó. Hay una ley ahora que dice que cualquier crédito con organismos multilaterales, así sea el sistema multilateral financiero internacional, debe pasar y ser aprobado por el Congreso. Entonces, esa parte del problema está solucionado. Lo que estamos haciendo ahora es además advertir la posición de ese Senado para reforzar la capacidad negociadora de la Argentina. No traten de utilizar esos derechos especiales de giro para manotear esos 4.000 y pico de millones de dólares y tratar de usarlos de vuelta para que vuelvan al sistema financiero. Nosotros los necesitamos porque no estamos teniendo la recuperación económica en los niveles que esperamos, porque la pandemia ha continuado, porque la pandemia se profundiza, porque eso tiene efectos económicos indudables y porque todo el proceso de recuperación es más lento. Por lo tanto, el mensaje de vamos a utilizar los derechos especiales de giro para poner más incentivo y más fuerza en la actividad económica y en el bolsillo de los que menos tienen, es una respuesta adecuada y una forma de mostrarle al sistema financiero internacional y al mismo Fondo Monetario a dónde está parado
el Senado de la Nación, que es el que finalmente va a tener que aprobar los acuerdos, si es que se alcanzan acuerdos. Dentro de ese compromiso que ya señaló Parrilli, y es que la Argentina paga sus deudas, pero inevitablemente tengo que recordar a Néstor Kirchner, quien decía, los muertos no pagan. Y nosotros queremos estar vivos y queremos tener un desarrollo sustentable e integrador para el conjunto de los argentinos. Nada más, muchas gracias.